Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie que hemos titulado La Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios, y este es el cuarto sermón de nuestra serie. Y para ello vamos a leer un texto inicialmente, si bien no lo vamos a predicar de manera expositiva, pero creo que para mí es imposible iniciar un sermón sin poder leer la Escritura, hermanos, ¿sí? Entonces vamos a leer de nuestra segunda lectura en Marcos 16, el versículo 15. Marcos 16, el versículo 15. Vamos a leer la palabra del Señor que dice de la siguiente manera. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El título del sermón, mis amados hermanos, de este cuarto sermón de la serie es las marcas de la iglesia visible, parte 1. Porque esta sección de nuestra serie va a tener 3 sermones. Las marcas de la iglesia visible, parte 1. ¿Sí? Y hoy entonces, a modo de introducción, vamos a recordar lo que hemos estado aprendiendo brevemente en los 3 sermones anteriores y algunas aclaraciones o consideraciones iniciales antes de entrar ya de lleno a los puntos de nuestro sermón. Entonces, habíamos visto en primer lugar la definición de la iglesia, ¿sí? Dijimos que la iglesia, que tiene su origen en los decretos eternos de Dios, o sea, desde la eternidad, antes de que Dios creara todo, se fue revelando a lo largo de los siglos, empezando en el Antiguo Testamento, desde la caída del hombre, hasta se seguirá conformando hasta la consumación de los siglos. Y que en la iglesia, normalmente, la Escritura utiliza 2 palabras para referirse a la iglesia, que son sinagoga y eclesía. Ambas, según su contexto, representan una asamblea que se reúne para ofrecer adoración al Señor. Luego dijimos que la iglesia, no solamente debemos quedarnos con esa definición, ¿no?, sino que la iglesia es algo más complejo de definir, de estudiar. ¿Por qué? Porque tiene 2 esferas que deben ser contempladas: la esfera visible y la esfera invisible. La esfera invisible, ¿por qué? Porque la iglesia, la obra del Señor en el corazón de las personas, es algo que nosotros no podemos ver en sí, la regeneración, por ejemplo, ¿sí? ¿Quién de nosotros puede ver un corazón regenerado? Nadie. Podemos ver tal vez los frutos de un corazón regenerado, pero en sí la salvación es algo que está velado a los ojos de los hombres. Solo el Señor conoce a los suyos, vimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la iglesia tiene un aspecto invisible que el Señor lo conoce, pero que los hombres no conocen, ¿sí? Pero también la iglesia tiene una manifestación visible, porque al Señor así le ha placido, aquí en la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor manifiesta a su pueblo, manifiesta a su iglesia en este mundo, ¿cierto? Y entonces, en ese sentido, continuando con eso, para que nosotros podamos distinguir dónde es que está la iglesia visible, tenemos que estudiar las marcas visibles de la iglesia, ¿sí? En otras palabras, ¿cómo es que se manifiesta esta iglesia visible en este mundo? Y esto es muy, muy importante, hermanos. Muy, muy importante que nosotros lo atesoremos en nuestro corazón. Entonces, a modo de darles algunas consideraciones iniciales, vamos a decir que la Iglesia Universal Visible está constituida por la multitud de personas y de sus hijos que, pese a su lejanía geográfica, profesan la verdadera religión, reconociendo la verdad y doctrina de Dios, ¿sí? Entonces, recordando un poquito lo que habíamos visto, la iglesia visible, que está dispersada en todo el mundo, a pesar de las distancias que nosotros podamos tener geográficamente, por ejemplo, con nuestros hermanos de Afganistán, ¿sí? En ese sentido está compuesta de personas que profesan la verdadera religión, que es el cristianismo, porque solo hay una verdadera religión, hermanos: el cristianismo.
Y además los hijos de los creyentes son parte de la iglesia visible, y que ambos alrededor del mundo reconocen la verdad de Dios, la palabra del Señor, hermanos, como la máxima autoridad y como la única doctrina y norma de vida. ¿Sí? Para nosotros esta es la norma de normas, la norma que rige y gobierna nuestra vida, hermanos. Y esto dentro de la iglesia y también, ¿sí?, de manera personal en cada uno de nosotros. Ahora, esta iglesia universal visible, además de estar compuesta de todas estas personas que profesan la fe y sus hijos, está compuesta de diferentes iglesias locales que están repartidas en cada nación, ciudad y pueblo del mundo. Entonces, la iglesia visible del Señor no solamente implica personas individuales, sino que implican asambleas locales que están dispersadas alrededor del mundo, hermanos. En otras palabras, lo que les estoy diciendo es que todas las iglesias que tengan las marcas visibles que vamos a estudiar son parte de la iglesia visible de nuestro Señor Jesucristo. No porque lo decimos nosotros, sino porque la palabra del Señor así lo enseña. Y deben ser reconocidas como tales. ¿Sí? Aunque tengan muchos errores, deben ser reconocidas como tales. Es muy importante mencionar, hermanos, que al estudiar la iglesia visible y sus marcas, debemos tener algo muy en claro, que ya lo habíamos visto también, pero debemos recordarlo, que en esta tierra, hermanos, no existe una iglesia local que sea completamente pura, doctrinalmente hablando, y sin error. ¿Sí? No existe una iglesia local completamente pura y libre del error. Aquellas personas que dicen eso, que afirman que, por ejemplo, su iglesia local es la iglesia más pura de la tierra y que no tienen ningún error, pues se equivocan. ¿Sí? Y lo que están afirmando no es bíblico, hermanos. Porque todas las iglesias tienen error. Todas las iglesias deben reformarse en algún aspecto de la doctrina y todas las iglesias están llamadas a buscar la pureza doctrinal. Nuestro llamado como congregación es buscar la pureza doctrinal, apegarnos cada vez más a la Escritura, ¿sí?, a lo que la Escritura dice. Entonces, habiendo dado esas consideraciones iniciales, voy a darles las divisiones del sermón, los puntos que va a tener el sermón, y luego ya vamos a entrar directo a la predicación. Nuestro sermón en esta tarde, entonces, hermanos, va a tener 3 partes. Primero, en primer lugar, vamos a considerar las marcas de la iglesia visible. ¿Cuáles son estas marcas? ¿Por qué son tan importantes para nosotros? ¿Sí? En segundo lugar, vamos a considerar la primera marca de la iglesia visible. La primera marca de la iglesia visible. Y finalmente, en tercer lugar, vamos a terminar aplicando lo que vamos a aprender o vamos a estudiar en esta tarde. Bien, entonces, iniciamos con nuestro primer punto. Las marcas de la iglesia visible. Nuestro texto en Romanos 16, versículo 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahí está la primera marca, hermanos. La primera marca entonces es la predicación de la palabra. Por medio de la predicación de la palabra, la iglesia de Dios se hace visible en la tierra. ¿Sí? Pero antes de dar eso, vamos a decir que las marcas, mis amados hermanos, ponen de manifiesto a la iglesia visible del Señor aquí en la tierra. Las marcas hacen que las personas que tienen ojos para ver, ¿sí?, puedan discernir dónde está la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Así como cuando ustedes van en una carretera, hermanos, ¿no?, y hay señalización y marcas que nos dicen: usted doble aquí, vaya 50 kilómetros, frene, ¿no? Entonces, una marca, ¿qué hace, hermanos?
nos advierte y nos muestra algo, nos señala algo, ¿sí? De la misma manera, hermanos, las marcas visibles de la iglesia nos muestran dónde está la iglesia verdadera de nuestro Dios. Ahora, tal vez ustedes ahí sentados se pregunten, entonces, está bien, si es tan importante para conocer a la iglesia de Dios, entonces, ¿cuáles son las marcas? ¿O cuántas son las marcas, podrían decir, ¿no? ¿Cuántas son las marcas visibles de la iglesia? ¿Cuáles son y cuántas son las marcas visibles de la iglesia? Para eso, voy a citar al reformador Juan Calvino, que él dice, en sus instituciones, dice lo siguiente: donde veamos que la palabra de Dios se predica con pureza y se escucha, y que los sacramentos se administran siguiendo la institución de Cristo, no hay que dudar de que ahí hay una iglesia. Una vez más, donde veamos que la palabra de Dios se predica con pureza y se escucha, y que los sacramentos se administran siguiendo la institución de Cristo, no hay que dudar de que ahí hay una iglesia. ¿Cuáles son entonces las marcas de la iglesia visible, mis amados hermanos? La predicación pura de la palabra de Dios y la administración de las ordenanzas o de los sacramentos de Cristo, que son dos: la cena del Señor y el bautismo. No hay más, hermanos. Ahora, si esta afirmación nos basáramos solamente en la opinión de un hombre, cualquiera de nosotros tiene el derecho de sospechar, ¿sí? Pero vamos a ver que eso está en la Escritura, hermanos. Y que lo que nuestro hermano está afirmando no es algo que se ha inventado, sino es algo que la iglesia siempre ha enseñado y siempre ha sostenido. Si ustedes me acompañan al Evangelio de Mateo, Mateo 28, y vamos a leer los versículos 19 y 20, porque este versículo nos presenta estas marcas. Mateo 28, 19 al 20. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos el bautismo, que es una ordenanza del Señor, y vemos que el Señor mandó a sus discípulos a enseñar, a discipular. ¿Y cómo es que el pueblo del Señor es discipulado, hermanos? Por medio de la predicación de la palabra. Y es en ese contexto que el Señor promete su presencia especial. Él dice: ustedes hagan esto, ustedes prediquen y administren las ordenanzas, y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Es la promesa del Señor. En ese contexto es la promesa del Señor. Por lo tanto, podemos decir que las marcas visibles de la iglesia son la palabra de Dios predicada con pureza y la administración de los sacramentos. Ahora, es importante mencionar, mis amados hermanos, que la iglesia debe ser edificada sobre el fundamento de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros aquí no venimos a edificarnos sobre los testimonios personales de las personas, sobre los pensamientos que cada uno de nosotros pueda tener, sino que venimos a edificarnos, hermanos, sobre la palabra de Dios. Para que exista una verdadera edificación en la iglesia, la palabra de Dios tiene que ser predicada. Y aquellos que escuchan la palabra de Dios tienen que tener una alta estima por la predicación de la palabra, ¿sí? Porque es ahí cuando nosotros vamos a ser edificados en la fe que nosotros decimos profesar. Si ustedes me acompañan al libro de los Efesios, capítulo 2, versículos
19 y 20. Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20. Dice la palabra del Señor, al 22 vamos a leer, de la siguiente manera. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, la voluntad del Señor es que nosotros nos dediquemos hasta el último día de nuestras vidas a estudiar la palabra del Señor. Y sobre este santo libro se edifica la iglesia de Cristo. Y donde la palabra de Dios se predica y se administran sus ordenanzas, ahí está la iglesia del Señor. Ahora, algo que es importante también mencionar, hermanos, porque hay que ser honesto también al momento de presentar una doctrina, es que en la tradición reformada, algunos hermanos han dicho que son 3 marcas, ¿sí? Para que ustedes tal vez al leer otras confesiones históricas no digan 2 y ahora aquí 3. Y les voy a explicar por qué hay esa diferencia, ¿sí? Algunos han incluido, especialmente nuestros hermanos de la Reforma holandesa, han incluido a la disciplina eclesiástica como una de las marcas. O sea, la predicación de la palabra, la administración de las ordenanzas y la disciplina eclesiástica. Pero yo prefiero, de manera personal, hermanos, esto lo digo con sinceridad, prefiero quedarme con las 2 marcas por una razón y un argumento bíblico de peso. Es que en la misma escritura se nos presenta una iglesia que no estaba ejercitando la disciplina eclesiástica, ¿sí?, que el apóstol Pablo la consideraba una iglesia. Entonces, en otras palabras, el apóstol reconocía una iglesia sin que esta iglesia tal vez tenga esa marca. Por lo tanto, para mí ese es un argumento de peso para decir que las 2 marcas son la predicación de la palabra y la administración de las ordenanzas. Y tal vez ustedes dirán, ¿qué iglesia? Pues la iglesia de Corintios, hermanos. Si ustedes me acompañan a 1 Corintios, capítulo 5. 1 Corintios, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 1 y 2, ¿sí? Y miren, hermanos, cómo estaba esta iglesia, hasta qué extremo había llegado, ¿sí? Pero aún era considerada una iglesia. Dice 1 Corintios 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Entonces, en esta iglesia, hermanos, había una persona que había cometido fornicación y se había metido con la mujer de su padre. Y los hermanos en la iglesia estaban tolerando eso en la iglesia, cuando esa persona por la disciplina eclesiástica debería ser sacada afuera hasta que se arrepienta. Entonces, pero Pablo aquí, cuando escribe en el capítulo 1, habla de una iglesia, ¿no? A los santos y a la iglesia que está en Corinto. ¿Entienden? Entonces, las marcas visibles de la iglesia son esas 2, hermanos. Pero quería compartirles eso para que ustedes también tengan un poco más del conocimiento de la historia y cómo también en algunas circunstancias ha habido diferencias de interpretación, de discernimiento teológico, vamos a decir, ¿no? Pero nosotros afirmamos que son 2, la predicación de la palabra y la administración de las ordenanzas. Por lo tanto, donde estas 2 marcas estén presentes, se debe reconocer una iglesia. ¿Y por qué motivo? Escuchen esto, hermanos.
¿Por qué donde la palabra de Dios se predique y los sacramentos se administren, se debe reconocer como una iglesia? ¿Por qué? Porque la palabra y los sacramentos no pueden quedar sin fruto. ¿Sí? Y cuando hablamos de fruto, hablamos de dos tipos de fruto. Fruto para salvación, de conversión, y fruto de santificación. Entonces, hermanos, donde se predique la palabra fielmente y donde se administren los sacramentos conforme a la institución de Cristo, va a haber fruto. Por lo tanto, si van a haber personas que van a ser llamadas eficazmente, hay una iglesia. Hay una iglesia. Y si hay personas que están siendo edificadas en la palabra de Dios, hay una iglesia. Hay una iglesia, hermanos. Por esa razón fundamental es que donde estén estas dos marcas, nosotros, aunque la iglesia tenga muchos errores, hermanos, y eso vamos a ver luego, aunque la iglesia tenga muchos errores, no deberíamos desechar las exhortaciones de esa iglesia. No deberíamos decir que esa no es una iglesia, hermanos. ¿Sí? No deberíamos, porque estaríamos yendo contra lo que el Señor enseña en su santa palabra. Y entendiendo esto, hermanos, como consecuencia de entender eso, si nosotros entendemos que donde se predique y se administran los sacramentos hay una iglesia, eso nos va a llevar a hacer o a cuidar la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. ¿Sí? Así podremos cuidar la unidad de la iglesia y no privaremos de legitimidad a las congregaciones que existan en cada lugar para responder a demandas específicas locales. Hoy en día, hermanos, hay un gran grupo de personas que han entrado con un sectarismo dentro de la iglesia, que si no piensan exactamente como una persona piensa, se atreven a decir que ahí no hay una iglesia, que ahí no hay un pueblo de Dios, que ahí no está el Señor. Eso es contrario a la palabra de Dios, hermanos. ¿Sí? Con esto no estamos diciendo que debemos socapar el error. Debemos defender y contender por la verdad. Pero eso es otra cosa muy distinta a ser un sectario. ¿Sí? Así que si nosotros entendemos esto, hermanos, vamos a luchar juntos por mantener la unidad de la iglesia. Y no solamente de manera interna, hermanos, porque miren, puede ser que el Señor les dé crecimiento en la gracia a ustedes, que ustedes crezcan en el Señor, y el Señor cada vez les vaya dando mayor entendimiento en la palabra del Señor, y que ustedes encuentren ciertos errores en la iglesia. ¿Por eso han de irse de la iglesia? No, no, hermanos. Ahora, ¿han de callar y socapar el error? Tampoco. Pero ustedes van a entender que ahí hay una iglesia, que su iglesia es una iglesia bíblica, porque tiene las marcas, y van a comunicar de manera ordenada y sabia esas diferencias que pueden haber. ¿Entienden? Esto es muy importante para cuidar la unidad dentro de la iglesia. Las iglesias se dividen por esto, hermanos. Las iglesias locales se dividen por esto. Porque el Señor da crecimiento a ciertos hermanos, y como la iglesia no se reforma inmediatamente, entonces los hermanos abandonan la iglesia, y cada vez la iglesia está más dividida, más dividida, más dividida. Y también esto nos va a ayudar a cuidar la unidad con toda la iglesia local universal. La iglesia visible universal. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a relacionarnos. Nosotros vamos a ver una iglesia que puede tener muchos errores, pero se predica la palabra, se administran los sacramentos fielmente conforme a la palabra. Ahí hay una iglesia. Aunque discrepemos en muchos puntos doctrinales, pero hay una iglesia. Y esto es lo que se enseñaba en la Reforma, hermanos. Y hoy muchos se llaman reformados, pero no lo son, porque no entienden esto, que es tan importante, hermanos. Revisen las confesiones de Augsburgo, la confesión belga, la confesión de Westminster. Revisen las confesiones, hermanos, los cánones de Dort. Todos enseñan esto. La importancia de las marcas visibles de la iglesia. Ahora, las marcas visibles de la iglesia, entonces, son muy necesarias e importantes para el cristiano por las siguientes razones. 1. La iglesia está dividida, mis hermanos.
debido a las diferentes interpretaciones de la Escritura y debido a la diferencia de idiomas y nacionalidad. Nosotros debemos entender, si vamos a comprender correctamente la eclesiología, que la iglesia de Dios está dividida. Tristemente. No debería ser así, pero está dividida. ¿Y por qué razones está dividida? Uno, porque no todos interpretamos la Escritura de la misma manera, porque el Señor no a todos da la misma luz. Algunas iglesias el Señor les da más luz, se apegan más a la palabra, otras no. Y eso ha creado divisiones en el cuerpo de Cristo. Y otra razón por la que estamos divididos es por la diferencia de idiomas y nacionalidad. Nosotros no podemos tal vez tener comunión con la iglesia en China, hermanos, porque no hablamos el mismo idioma. ¿Sí? No hablamos el mismo idioma. Pero sin embargo, no vamos a negar que hay una iglesia visible en China, porque ahí se predica la palabra y se administran las ordenanzas. ¿Ven qué importante es, hermanos? Qué importante. Y en segundo lugar, las marcas visibles de la iglesia son muy necesarias e importantes. ¿Por qué? Porque nos ayudan a reconocer si yo como creyente individual me encuentro ante una iglesia verdadera, y además me ayuda a determinar el nivel de su pureza doctrinal. Si tú atesoras esta enseñanza, hermano, si tú atesoras esta enseñanza en tu corazón, tú vas a saber discernir dónde está la iglesia de Cristo y dónde no. Todos nosotros debemos discernir, hermanos. No estamos llamados a absorber todo lo que nos digan. Estamos llamados a discernir. ¿Sí? Y si nosotros atesoramos esto, entonces vamos a poder reconocer, hermanos, ¿es esta una iglesia? ¿Esta es una manifestación visible del cuerpo de Cristo? Yo les pregunto. Eso tienen que preguntarse ustedes, hermanos. Porque si no, están exponiendo sus almas al error y al peligro y a la herejía. Y en segundo lugar, van a poder determinar la pureza doctrinal, que ya lo vamos a explicar luego en qué consiste. ¿Sí? ¿Cuánto se apega esta iglesia local a la palabra del Señor? Porque, hermanos, ustedes deben buscar una iglesia local que se apegue a la palabra del Señor. No solamente que digan, nosotros somos una iglesia del Señor, pero no hacen lo que el Señor les dice. ¿Sí? No hacen lo que el Señor les dice. Entonces, las marcas visibles son muy necesarias e importantes para el cristiano. Muy importantes. Vamos a pasar entonces ahora a nuestro segundo punto. Les he dado una introducción de las marcas visibles de la iglesia. Ahora vamos a considerar la primera marca de la iglesia visible, que es la predicación pura de la palabra de Dios. Nuestro texto dice en Marcos 16:15, el Señor dio una orden a su iglesia y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, la primera marca, hemos dicho, es la predicación pura de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es la predicación de la palabra del Señor? Vamos a dar una definición breve. No me voy a detener a explicarles mucho acerca de la predicación, porque quiero tocar algunos puntos que tienen que ver la predicación como marca visible. ¿Sí? La predicación, pero como marca visible. Pero para que podamos tener un mayor entendimiento, la predicación es el medio instituido por Dios para empezar. Él ha instituido, como hemos visto. Él ha mandado a su iglesia a predicar. ¿Sí? Ahora, la predicación bíblica es la declaración, enseñanza y aplicación de la palabra del Señor en el poder del Espíritu Santo. Es una definición bastante concreta, pero que resume muy bien lo que es la predicación de la palabra. La predicación bíblica o de la palabra es la declaración, enseñanza y aplicación de la palabra del Señor en el poder del Espíritu Santo. Quiero que me acompañen a un texto que está en 2 Timoteo capítulo 4,
versículos 1 y 2. Segunda Timoteo 4, versículos 1 y 2. Así dice la palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahí está, hermanos. ¿Sí? Declarar la palabra, exhortar, reprender con paciencia, pero también con doctrina. Tiene que haber verdad de lo que estamos diciendo en la palabra de Dios. No es simplemente hablar. Muchos creen que la predicación es hablar, que ser elocuentes. Hermanos, no. La predicación es enseñar la palabra de Dios. Y no solamente enseñarla, sino también aplicarla a los corazones, a la iglesia, a nuestras vidas. Ahora, ¿cómo podemos demostrar bíblicamente? Porque ustedes me pueden decir, hermano, muy bien, la predicación de la palabra, la administración de las ordenanzas son las marcas visibles de la iglesia. Pero, ¿se puede demostrar bíblicamente, hermanos, que la predicación de la palabra es una marca de gracia? ¿O perdón, una marca visible de la iglesia? ¿Se puede demostrar? Sí, claramente se puede demostrar que la predicación es la marca por excelencia de la iglesia visible. Y para ello voy a presentarles 4 razones. ¿Cómo se demuestra bíblicamente que la predicación pura de la palabra es una de las marcas de la verdadera iglesia? Número 1, primera razón, porque las ovejas del Señor pueden ser conocidas por el hecho de que escuchan y permanecen en sus palabras. Oigan lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces la predicación de la palabra es una marca visible de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos conocer que ahí están las ovejas de Cristo. Porque las ovejas de nuestro Señor Jesucristo escuchan su palabra. No hay cristiano que no escuche y exponga su corazón a la predicación. No existe. Hermanos, no existe. Esa es la primera razón. Segunda razón, la predicación es una marca de la iglesia visible porque los verdaderos discípulos del Señor Jesucristo no solamente escuchan, sino que perseveran en la enseñanza. Perseveran en la enseñanza. Lo hacían en el pasado y lo hacen ahora. Porque el Espíritu de Cristo es el mismo que estaba en el corazón del apóstol Pablo, que está en tu corazón. Y Hechos 2:42 dice, hermanos, si ustedes me acompañan, miren cómo eran nuestros hermanos en cuanto a la predicación y las ordenanzas. Hechos 2:42. Vamos a leer desde el 41. Así que los que recibieron su palabra, o sea, fueron convertidos, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es otra manera de decir en la predicación. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que es la cena del Señor, y las oraciones. Entonces, hermanos, la predicación es un medio de gracia. ¿Por qué? Porque ahí están los creyentes perseverando, hermanos. Y es la marca de la iglesia, porque ahí está la iglesia. Donde se predica, ahí hay una iglesia, hermanos. Porque hay creyentes perseverando. Y eso es una realidad, hermanos. Cada domingo cuando nos vemos en la bondad del Señor, ¿qué estamos haciendo? Estamos oyendo la voz de nuestro pastor, que es Cristo. Estamos oyendo y estamos esforzándonos por perseverar en la enseñanza de ¿quiénes? De los apóstoles, que es la otra manera de decir en la palabra de Dios. Tercera razón, hermanos. La predicación es una marca de la iglesia visible
porque por medio de la predicación o la ausencia de ella nosotros podemos reconocer la falsedad de una iglesia, o sea, una iglesia falsa, y su falsa enseñanza. Porque la iglesia falsa no se sujeta a la palabra de Dios. O sea, así como nosotros reconocemos una iglesia verdadera porque ahí se predica la palabra de Dios fielmente, también podemos reconocer a una iglesia falsa porque ahí no se predica la palabra del Señor. Porque ahí no se predica el evangelio de Cristo. Y se está incitando a las personas que vayan al Señor por medio de sus obras, confiando en sí mismas. Hay muchas sectas allá afuera, hermanos, que dicen seguir al Señor, pero que no son parte de la iglesia del Señor. No lo son. Y que están llevando a miles al infierno, porque están expuestos a esa falsa enseñanza. Así que nosotros reconocemos a la falsa iglesia por medio de eso. Y bien dijo el apóstol Juan en 2 Juan 1:9 las siguientes palabras: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Aquel que se aparta, ya sea de manera personal o eclesial, de la palabra de Dios, hermanos, está comenzando a andar por los senderos de la apostasía, y si no se arrepiente, pronto va a caer en una herejía, hermanos. Y eso ha pasado en el pasado. Eso ha pasado en el pasado en la iglesia. Finalmente, y esta razón es fundamental para entender que para demostrar que la predicación de la palabra es una marca de la iglesia visible. ¿Por qué? Porque el Señor le ha confiado a su iglesia o pueblo escogido su santa palabra. Hermanos, este tesoro que tenemos aquí, porque es un tesoro, ¿sí? Porque es la palabra de Dios, Dios la ha entregado a su iglesia para que la predique. Y no solamente en el Nuevo Testamento, hermanos, sino desde el Antiguo Testamento. Porque yo les pregunto, ¿a quién confió el Señor su palabra? ¿Qué dice la Escritura? A los judíos. Y ahora a nosotros, porque como hemos visto, nosotros somos parte ahora de la iglesia del Señor, los gentiles. Si ustedes me acompañan a Romanos 3, uno y 2. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Dios, en primer lugar, como dijimos, la iglesia en el Antiguo Testamento estaba en una nación. A esa nación les confió su palabra. ¿Qué hizo esa nación? Crucificaron al Mesías, hermanos. Si bien hay algunos que creyeron, por supuesto. Ahora el Señor le ha confiado su palabra a su iglesia, donde los gentiles han sido incluidos. ¿Y qué hacemos predicando otras cosas, hermanos? Si la palabra es suficiente, hermanos, lo único que tenemos que hacer es predicar. Y las ovejas del Señor van a perseverar y van a escuchar. Y van a saber reconocer y valorar dónde la palabra del Señor se predica fielmente y dónde se administran las ordenanzas. ¿Sí? Ahora, algo que es importante aquí mencionar, hermanos, también es que, y esto guárdenlo en su corazón, estamos hablando de la pureza en la predicación. Pero hemos dicho que en las iglesias no hay iglesia perfecta, ¿sí? Ahora, una iglesia entonces no deja de ser inmediatamente una verdadera iglesia con cada desviación doctrinal que tenga. Pero cuando una iglesia predica otro evangelio, abandona la verdad fundamental y no descansa en el fundamento universal de la cristiandad, esa iglesia se llama herética y apóstata. ¿Sí? Una vez más, una iglesia no deja de ser inmediatamente una verdadera iglesia con cada desviación doctrinal que tenga.
Pero cuando una iglesia predica otro evangelio que no es el evangelio de Cristo, abandona la verdad fundamental y no descansa en el fundamento universal de la cristiandad, con total seguridad podemos decir que esa es una iglesia herética y apóstata. En otras palabras, una iglesia que está contra el Señor Jesucristo y su palabra. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Lo dice la palabra del Señor. Si ustedes van a Gálatas, capítulo 1, versículo 8 y 9. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 y 9. Perdón, hermanos, que los tengan de un lado a otro, pero es importante poder respaldar con la Escritura lo que estamos diciendo, hermanos, ¿sí? Entonces, Gálatas 1, versículo 8 y 9, dice de la siguiente manera: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No importa si es un ángel, no importa quién sea, hermanos. Si no predica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esta palabra anatema significa maldito. Sea maldito. ¿Sí? Sea maldito. Y también tenemos que tener en cuenta el fundamento universal de la cristiandad. ¿Y cuál es ese fundamento? Un hermano teólogo, el doctor Richard Pratt, dice que el fundamento es el credo, hermanos. Vamos a tener diferentes opiniones en algunos temas doctrinales, hermanos. Por ejemplo, nosotros en cuanto a escatología, la doctrina de las últimas cosas, somos una iglesia amilenial, ¿sí? Pero puede ser que allá afuera haya otra iglesia que tenga otra interpretación escatológica, hermanos. ¿Vamos a dejar de considerar esa iglesia como iglesia? No. Pero si esa iglesia, hermanos, niega el evangelio de Jesucristo, niega la salvación por la fe, niega la deidad de Cristo, niega la Trinidad, niega la suficiencia de las Escrituras, entonces vamos a abrir los ojos y vamos a decir: estamos ante una manifestación posible de una iglesia que no es verdadera, hermanos. ¿Sí? Por eso les decía que esto es importante para no caer en el sectarismo. Tenemos, por ejemplo, otros hermanos que pueden tener una interpretación diferente del pacto, pero son hermanos, hermanos. Son hermanos. Aunque tengan errores, son hermanos. Y también nosotros podemos tener errores también. Pero no por eso vamos a decir que aquí no hay una iglesia, hermanos. Porque la palabra del Señor está siendo predicada y las ordenanzas están siendo administradas. Vamos a pasar ahora rápidamente a nuestras aplicaciones, ¿sí? Entonces recuerden, las marcas visibles de la iglesia, su importancia. ¿Y cuál es la primera marca? La predicación de la palabra. Ahora, utilidades y aplicaciones. Nuestro pasaje decía: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Primera utilidad: debemos, mis amados hermanos, como creyentes, todos y cada uno de nosotros, probar y verificar que todas las iglesias, o que se dicen ser iglesias, cumplan con las exigencias de nuestro Señor en lo referente a su palabra y los sacramentos. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora, hermanos, cuando alguien nos diga algo acerca de la iglesia, lo primero que vamos a observar es la predicación de la palabra, escuchar la predicación del evangelio, hermanos. ¿Cuál es esa doctrina fundamental que sostiene? Y luego vamos a ver cómo se administran las ordenanzas, si se está haciendo conforme a la institución de Cristo. Porque hay personas que bautizan, hermanos, pero no bautizan en el nombre de la Trinidad. Ese no es un bautismo bíblico. ¿Sí? Y eso es deshonrar y degradar y profanar la ordenanza del Señor.
Entonces vamos a observar, hermanos. Cuando nos inviten, cuando visitemos tal vez en otro lugar, vamos a observar, hermanos. Tenemos que discernir estas marcas. Tienen que verse estas marcas. Por eso son marcas visibles, porque se pueden ver. Ustedes pueden ver aquí, hermanos, la predicación y las ordenanzas. ¿Sí? Pueden ver. Ahora, esto también debemos aplicarnos de manera personal. ¿Estamos cumpliendo con los requisitos bíblicos para ser llamados Iglesia Cristiana Una Pequeña Misión? Porque ese es nuestro nombre, hermanos. Iglesia Cristiana Una Pequeña Misión. ¿Somos una iglesia de Cristo? ¿Somos una manifestación del cuerpo de Cristo? ¿Tenemos estas marcas en la iglesia? Si las tenemos, nadie puede decirnos que no somos una iglesia, hermanos. Porque el Señor dice que somos una iglesia. Y por lo tanto descansamos en lo que el Señor diga. No en lo que los hombres digan. En lo que el Señor diga. Ahora, hermanos, eso no quiere decir que nosotros no podamos reformar algún aspecto de estas cosas. Que no podamos crecer en la pureza de la predicación de la palabra. O que no tengamos que corregir alguna cosa en cuanto a las ordenanzas. Porque como les dije a un principio, debemos reformarnos. ¿Sí? Reformarnos conforme a la palabra de Dios. Y hermanos, esto es algo que a mí el Señor me enseñó, esto que les estoy compartiendo, en el año 2019. Y es algo que ha traído paz a mi corazón. Es algo que me ha afirmado, me ha dado una mejor comprensión de lo que es la iglesia. Y estas marcas de la iglesia, hermanos, ha sido como una guía en nuestro camino, en el proceso que estamos siguiendo aquí en la pequeña misión. Cuando nosotros nos hemos reunido, y yo quiero recordarles a todos, hermanos, cuando nosotros nos hemos reunido, las primeras cosas que se han buscado, hermanos, eran establecer estas marcas. Lo primero ha sido la predicación de la palabra. Se establecieron horarios en el día del Señor, como dice la palabra, para exponer la Escritura. Con toda nuestra pequeñez e ignorancia, pero así fue. Y luego, con el paso del tiempo, buscamos enseñar a la iglesia para establecer la segunda marca, la administración de las ordenanzas. Y comenzamos a administrar la cena del Señor. Sí, me acuerdo esa primera cena del Señor, ¿no? Y obviamente no hubo un bautismo, porque el bautismo no siempre es regular, ¿no? Es de acuerdo al Señor vaya obrando. Pero está ahí. Para aquellos que tengan que pasar, está ahí. Y así el Señor nos fue confirmando, hermanos, a lo largo de estos 2 años. ¿Y saben? Si el Señor nos ha bendecido, hermanos, porque todo esto que vemos, hermanos, no había una iglesia visible en este lugar. No había una iglesia local aquí. Y el Señor ahora nos ha establecido aquí. Y eso es algo que tiene que ver porque estamos tratando, aún con muchos errores que tenemos, sabemos que tenemos que corregir cosas, pero estamos tratando de obedecer la palabra del Señor. Y cuando yo meditaba en esto, daba gracias al Señor, hermanos. Y tengo paz en mi corazón de que esta iglesia el Señor la va a guardar. La va a guardar. Pero nosotros, hermanos, y eso lo digo a todos los que estamos aquí, debemos luchar para que estas cosas se mantengan puras, hermanos. Nadie puede venir aquí y cambiar las instituciones del Señor. Esto no es un mercado, hermanos. Esto no es venir a hacer lo que las personas quieran. Recuerden, la iglesia es el reino de Cristo, hermanos. Y aquí se hace lo que el Rey dice, lo que el Señor dice. Y eso es responsabilidad de todos nosotros, mis amados hermanos, de todos nosotros. Y así vamos a ir enseñando a las personas con amor, con paciencia, como dice, con paciencia y doctrina, para que las personas avancen en ello. Segunda utilidad. Dios utiliza a su iglesia, hermanos, para mantener y preservar una predicación pura
y así por medio de ello poder llamar a las almas perdidas y alimentar a sus hijos. Oh, qué hermoso, hermanos. Si nosotros somos una iglesia visible, parte del cuerpo de Cristo, el Señor nos va a utilizar para este fin. Vamos a ser como una herramienta, así como un carpintero agarra un martillo para hacer, hermanos, un mueble. El Señor va a utilizar esta iglesia local, como ha utilizado otras iglesias locales, para llamar a las personas a la salvación y para alimentar a sus hijos. ¿No debemos agradecer al Señor por ello? Y Él lo va a hacer como un padre, hermanos. ¿Saben? Ustedes pueden escuchar muchos sermones por internet, lo cual es bueno, hermanos. Pero aquí nosotros nos vemos, hermanos. Aquí vemos que la hermana o el hermano está con esta lucha, con esta enfermedad. Aquí estamos viviendo, aquí se vive el cristianismo, hermanos. ¿Sí? Y es aquí donde el Señor nos va a alimentar conforme a nuestras necesidades. Un pastor de allá afuera no conoce cuáles son mis luchas, pero aquel que tiene cuidado de mi alma sabe con qué estoy luchando, en qué estoy fallando. Hermanos, amemos lo que el Señor nos ha dado y cuidemos lo que el Señor nos ha dado, hermanos. ¿Sí? Porque nadie, hermanos, está libre de caer en el error. Tercera utilidad. Todo cristiano tiene el deber de unirse a una iglesia local. Habiendo discernido las marcas visibles de la iglesia, por lo tanto, tiene el deber de unirse a la iglesia local que sea más pura y se apegue más a las Escrituras. Hay hermanos que han estado con nosotros por un tiempo y ahora se han ido, hermanos. Y oramos por ellos para que el Señor los guíe. ¿Sí? Pero cada uno de nosotros tiene una responsabilidad principal delante del Señor, de unirse a una iglesia que se apegue a la Escritura, porque eso va a ser para el crecimiento de sus almas, hermanos. Si ustedes se unen a una iglesia que tiene muchos errores, eso va a ir en detrimento de sus almas, porque no están tomando en cuenta el consejo del Señor. Pero si ustedes se unen a una iglesia que se apega más a la Escritura, van a crecer, porque lo que da crecimiento es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios, cuando se la predica fielmente y sus ordenanzas se administran con fidelidad. Cuarta utilidad. Una iglesia local, entonces, aunque tenga muchos errores, si tiene estas marcas, es una iglesia y no se la debe abandonar. Hermanos, nosotros tenemos errores. Hay cosas, yo les confieso, hay cosas que debemos reformar en la iglesia. Pero hermanos, no abandonen su iglesia local. El Señor los ha puesto aquí. Yo les pregunto, ¿quién los ha traído aquí? ¿Quién los ha traído aquí? El Señor. Entonces ustedes sirvan al Señor donde Él los ha colocado. Es como que el Señor les coloca en una tierra, hermanos. Les da una familia. ¿Ustedes se van a quejar de eso? Sirvan ahí, donde el Señor les ha colocado. Sean fieles, aún seamos pocos. Seamos fieles en lo poco que el Señor nos ha dado. ¿Sí? Aún tengamos errores, hermanos. Cuidemos la unidad en la iglesia, hermanos. Yo les digo, puede ser que el Señor vaya dando crecimiento como lo ha estado haciendo en este tiempo. Y que vengan personas que traten de dividir la iglesia. Porque el enemigo no duerme, hermanos. Cuidemos lo que el Señor nos ha dado. Cuidemos. Y quinta utilidad, hermanos, para terminar, oremos al Señor para que nunca, hermanos, yo les ruego de corazón, oren al Señor todos los días, para que como congregación, hermanos, no nos apartemos del Evangelio. No neguemos las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y el Señor nos ayude a seguir reformándonos cada día más. Oremos todos juntos. Carguen su corazón con eso, hermanos, para que esta obra pueda ir avanzando, hermanos. Porque recuerden lo que aprendimos la anterior semana. El reino de Dios avanza
No tanto por campañas evangelísticas, no tanto por programas que se hagan y muchas cosas que hoy en día se hacen. Avanza por medio de la iglesia, porque es lo que el Señor ha instituido en su palabra, hermano. Así que oremos por eso, oremos por eso. Y finalmente, nuestro texto decía, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Yo quiero en esta noche, hermanos, porque hemos hablado de la iglesia del Señor, pero quiero predicar brevemente el evangelio a todos nosotros. Dios es santo, y Él dice, toda alma que pecare, ciertamente morirá. ¿Qué es el pecado? Es la transgresión de la ley y la falta de conformidad a Dios. ¿Hay alguna persona aquí que no haya quebrantado los mandamientos de Dios? Todos somos culpables delante de ese Dios santo. ¿Y cuál es la paga del pecado? ¿Qué dice la Escritura? La paga del pecado es la muerte. La muerte eterna espera a las personas que mueran en pecado. ¿Hay alguna manera de escapar de la condenación eterna? Sí, creyendo en el Señor Jesucristo. Si te arrepientes de tus pecados y confías en Cristo Jesús como tu Señor Salvador, serás salvo, dice la Escritura. Cristo no rechaza a nadie que va a Él, pero nadie va a Él si el Padre no lo guía primero. Hoy es el día de la salvación para aquellos que están perdidos, para aquellos que han vivido en pecado. Dios les llama, reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Y dice nuestro texto que el evangelio debe ser predicado a toda criatura. Eso implica grandes y niños. ¿Sí? Todos necesitan la salvación. Todos necesitamos a Cristo. Y debemos buscar al Señor antes que nuestra vida se acabe aquí en la tierra. Cuando una persona muere, muchos oran, ¿sí?, por los muertos. Pero eso para Dios no significa nada. Muchos hacen misas por los muertos. Pero cuando una persona muerta sin Cristo está perdida por toda la eternidad. Por eso, levántate tú que duermes, dice el Señor, y acude a Cristo. Si has despreciado a Dios toda tu vida, Dios está dispuesto a perdonarte y a recibirte. Pero debes creer en Cristo, porque Él es el único camino a Dios, el único camino de salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Que el Señor bendiga su santa palabra.